Voy a grabar el video por si ustedes necesitan el video. Algo bien particular de lo que es lenguaje C y lo que son derivados del lenguaje C, que son el C++ y los otros que aparecieron después. Algo bastante más peculiar es la estructura en sí del lenguaje C, que es con el tema de manejo de cadenas. El manejo de cadenas del lenguaje C es diferente a los otros lenguajes y tiene su peculiaridad. En los otros lenguajes, imagínense que estos casilleros son las letras de una cadena de caracteres. Los otros lenguajes, de los que son de tendencia BASIC y demás, que es otra rama, lo que usualmente suelen hacer es colocar una cabecera y a continuación de la cabecera colocan los caracteres. Y lo primero que anotan en esa cabecera es la cantidad de caracteres que tiene esa cadena. Por ejemplo, la palabra hola, ¿cuánto tiene? 4, ¿verdad? Y en la cabecera colocan el valor de 4. Entonces ya le sirve al lenguaje para saber cuántos caracteres tiene. Y hay una función que tiene la mayoría de los lenguajes, que es con respecto a las cadenas, que es len o len-gth. Entonces, esas dos funciones te dan la longitud de la cadena. Súper bien hasta ahí, ¿verdad? Y lo único que hace la mayoría de los lenguajes es verificar acá en la cabecera cuántos caracteres tiene y ya está todo. Eso es lo que hacen los lenguajes. En el lenguaje C tenemos que empezar a contar carácter por carácter para saber cómo es la longitud de eso. Y bueno, y hay una ayuda en el lenguaje C que es la compatibilidad que existe entre el tipo de datos char y tres cosas son iguales en el lenguaje C para formar una cadena. Se necesita un tipo char que es un entero de 8 bits, que específicamente entra ahí la cantidad de 256 caracteres, que es lo que forma el código ASCII estándar. Después, muchos años después, se le agregó el Unicode, que es de 32 bits. Pero en estos de char son solamente de 8 bits y solamente albergan los caracteres ASCII. Algunas cosas que se pueden hacer con los caracteres ASCII es cambiar el tipo de carácter ASCII para que acepte de algún lugar en específico. Por ejemplo, si estás acá en español, entonces puede ser un español latino. Entonces puede ser eso. Si está de portugués, puede aceptar los caracteres de portugués, pero que guarden relación con el código ASCII. Eso es lo que se puede hacer. En el lenguaje C, entonces se declara como un arreglo unidimensional la cadena de caracteres, que tiene esta forma. Cuando nosotros decimos char, cadena de 6, estamos diciendo que va a tener 6 caracteres o 6 espacios preparados. En este caso va a tener desde 0 hasta 5. Exactamente como estamos viendo el vector, este es un vector, solo que va a ser de tipo char. Y se puede hacer todas las operaciones que estábamos viendo. De hecho, hay una parte que yo les dije que teníamos un vector, dos vectores, y teníamos que unir esos dos vectores en un tercer vector. En uno de los ejercicios que teníamos clase pasada y no se hizo, ¿verdad? Y ahora aquí tenemos una función que vamos a hacer nosotros ahora, que es muy parecido a eso, que se llama concatenar. Concatenar es unir, y ahí vamos a hacer esa misma operación. Vamos a hacer ahí. Para concatenar necesitamos tener una parte y la otra, y vamos a juntar eso. Se puede hacer de la forma que se iba a hacer el otro algoritmo, pero aquí vamos a hacer de otra forma, pero es el mismo concepto. Entonces, cualquier cosa que ustedes puedan aplicar con vectores, pueden aplicar con cadenas. Entonces, las tres cosas que son parecidas o que son casi la misma cosa son los char, los vectores y los punteros. Sobre los punteros voy a hablar muy poco todavía. Voy a dejar eso más
para otras clases, ¿verdad? Pero en esta clase vamos a concentrarnos en las definiciones de tipo cadena, que son las char y los vectores, ¿ok? Pero si es que se fijan en los ejemplos, los prototipos de las funciones que vamos a ver nosotros están como punteros. Pero en el lenguaje C se puede pasar de puntero a vector tipo char, indistintamente. Les voy a mostrar ya cómo se pasa eso y no les va a molestar ese paso. Entonces, de hecho, trabajar con puntero para cadenas es mucho más fácil, ¿verdad? Pero como ya sabemos manejar vector, vamos a aprovechar eso. Entonces, vamos a crear un arreglo que es unidimensional, que es un vector, y debe contener un carácter que es la cadena más larga que pueda contener, que en este caso, ustedes no saben qué cantidad de caracteres va a ocupar esa cadena. En la mayoría de los lenguajes, incluyendo las bases de datos, las que son de cadena, tiene entre 255 caracteres o 254, entre 250 hasta 200. O sea, son 256, pero generalmente lo reservan uno o menos, entonces son 254, 55. Entonces, eso lo manejan para una cadena. Si necesitan una longitud mayor, ya lo hacen como si fuera binario, ya tienen una longitud que se puede seguir aumentando. Pero lo que es con cadena, generalmente está entre 255 y 256 caracteres el vector de la longitud de ese vector. Acá nosotros tenemos la libertad de hacer un poco mayor o un poco menor, depende de lo que nosotros necesitamos. Inclusive si pasamos a si esto pasamos a puntero, podemos tener funciones para que eso vaya creciendo dinámicamente. Eso es lo que se puede manejar con esto. Y después internamente seguir trabajando con punteros. Lo más importante es dimensionar un espacio que ustedes digan esto es lo necesario para esa cantidad de caracteres. Por ejemplo, para nombres, ¿cuánto sería si ustedes van a agregar nombres? Yo creo que con 45 espacios, 45 caracteres ya se puede definir un nombre. Cédula con 15 caracteres ya se puede definir. Dependiendo del tipo de datos que ustedes van a necesitar o el dato que ustedes tienen, ya van a predefinir la cantidad de caracteres que van a necesitar. Pero eso mismo saber, por ejemplo, no tendré que poner descripción, Sí, algo sí. 300. 300, algo así. Porque no sabes cuánto es, ¿verdad? Entonces vos predimensionás eso a un espacio que ustedes consideran lo necesario, ¿verdad? Entonces, en mi trabajo, nosotros tenemos el problema que nosotros tenemos AS400 y las AS400 no permiten, por el lenguaje en sí, por la tecnología en sí, que es un poco más vieja, no permite agregar información muy larga. Entonces, los programadores antiguos decidieron, a veces cuando necesitan agregar varias líneas, ¿verdad? Entonces agregan varias líneas, pero son líneas diferentes, no es todo un empaquetado como nosotros tenemos, que podemos agregar, como dice, 300 caracteres, sino ponerle 100 caracteres, 100 caracteres, 100 caracteres, así van colocando. Y cuando la descripción es muy larga, entonces ponen algo así. Ponen descripción corta y descripción larga donde puedan explayarse. Pero eso es porque la tecnología no les permite avanzar hasta esa cantidad de caracteres. Entonces, es más por la tecnología que por la practicidad y necesidad. Entonces, se trabaja aquí. Como En bases de datos, por ejemplo, hasta hoy en día también se sigue estableciendo, por ejemplo, bueno, marchar de 300, marchar de 50. sí. ¿Hay bases de datos que vos podés dejar libre nomás? Sí, hay, pero toman como blob, que es como binario. Y ahí puedes cargar cualquier cosa. Ahí puedes cargar caracteres, imágenes y otras cosas. O sea que es un formato más libre para que la gente se pueda explayar. Puedes volcar todo tu texto de un Word ahí largo y ahí cargar y después descargar y volver a levantar la base de datos. Les permite eso, pero es binario. Y lo que son, como dice, bar chart, que es un tipo de dato cadena y tiene una longitud parecida a esto, que es generalmente
entre 256 más o menos. Entonces, ese es el promedio dependiendo del tipo de base de datos. Cada base de datos es diferente y permite almacenar uno que otro espacio mayor o menos. Pero sí están delimitados a esos espacios. Y cuando ustedes armen una base de datos en un lenguaje, específicamente le van a decir nombre, cuánto espacio va a tener, dirección, cuánto espacio va a tener. Y esas delimitaciones es importante también, porque si no van a estar perjudicando muchos espacios innecesarios si la información no es muy larga. Ahora, si necesitan información más larga, entonces ahí van a ver qué es lo que le permite la base de datos para poder trabajar. Inclusive hay algunas bases de datos que tienen el tipo text y ahí se pueden explayar más. Ahí, pero si es de tipo texto, creo que no les pregunta cuánto es el espacio de cada cadena de caracteres, porque se supone que van a colocar algo bastante bueno. Y eso entonces nosotros tenemos que definir un espacio de la cadena. Y lo más importante, hay un carácter que se usa en los lenguajes y también en las bases de datos que se llama el concepto de nulo. El concepto de nulo tiene ahí si se fijan, tiene una barra y un cero. Okay. Y ese es un carácter especial que definen los lenguajes o las herramientas en sí para definir un valor que no es un valor vacío, pero es un valor que se considera nulo y no es tampoco un valor cero. Es una marca que se coloca para indicar cuál fue el último valor cargado. Cuando veamos archivos, los archivos tienen un asterisco, un carácter especial que se denomina endOutFile, que indica el último carácter que está cargado en el archivo. Entonces ustedes pueden leer todo un archivo que ya en el fondo tiene uno que indica el final, ¿verdad? Y en el caso de los nulos también van a encontrar que tienen ese carácter. En algunos lenguajes, en algunas herramientas del lenguaje C o en otras herramientas, el valor nulo está definido con un valor cero. Entonces hay una etiqueta que diga dentro de la definición null es igual a cero. Pero no es necesariamente eso para todas las herramientas. En otras herramientas, en vez de null, dice nil, N-I-L. Esa es otra convención que venía anteriormente, ¿no? Hoy en día se usa más el valor de null, pero también algunos van a encontrar null. Ustedes van a tener una materia que creo que se llama, no, ustedes no, los de electrónica y ya creo que no, esa materia no tiene. ¿Qué materia? Algo de estructuras de datos, creo. Esas ya no, ustedes no ven. Pero los que tienen informática sí van a tener que ver, y ahí van a ver estructuras como pilas, colas, árboles, ¿verdad? Y esas tienen esta estructura que se van hasta una posición de recorrido y termina con un carácter, ¿okay? Y es específicamente estos algoritmos que vamos a hacer aquí, pero extendido hacia otras cosas. Entonces es el mismo concepto. Entonces lo que hoy aprenden les va a servir también para esa materia, ¿verdad? Solo que nosotros vamos a recorrer ahora como vectores. Entonces vamos a tener aquí, y nuestro último carácter va a tener un valor 1. Como dijimos, si estamos en otros lenguajes, directamente si le preguntamos la longitud de la cadena, él se va a ir a la cabecera, va a tomar ese valor y nos va a mostrar. Y acá en el lenguaje sé que hay que hacer. Tenemos que recorrer desde el primer elemento hasta el último y ir contando. Ok. Y ese algoritmo yo ya, esta mañana ya lo hice ahí. Y vamos a ver cómo hace eso. Okay. Nosotros vamos a hacer un clone de todas estas que están acá. STR en CPI, que lo que hace es copiar una cadena de S2 que está acá definida en S1. O sea, este sería fuente y destino y copia el fuente al destino. Entonces,
¿Se acuerdan que hay que recorrer uno a uno los caracteres para cargar? Eso es lo que hace el string.h. Ese está dentro de string.h. Están definidas esas, pero ya están codificadas a más bajo niveles, ya están precompiladas. Lo que nosotros vamos a hacer es una versión de algoritmos a eso. Y cuando se define un nuevo lenguaje C, o cuando se define alguna estructura en algún sistema operativo, uno de los primeros trabajos que se hace es exactamente esto, ir definiendo estas estructuras que tengan que ver. Entonces, si ustedes quieren clonar esto, pueden clonar. Y tres formas tienen de hacer esto. Uno es a alto nivel, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora con vectores. Otro es con punteros, que es casi la misma cosa. Y otro es con lenguaje ensamblador. Estos tres que tenemos acá. Y vamos a ver que cada compilador tiene su propio punto de vista cómo agarra esto. Vamos a ver esto cuando hagamos, por ejemplo, strcmp, que es para comparar cadenas de caracteres. El estándar dice una cosa, pero este compilador hace otra cosa. Entonces, les voy a mostrar cómo hace este y en base a eso nosotros vamos a codificar. Entonces, hay previa nivel. Acuérdense que nuestro estándar es el ANSI. El ANSI define los estándares del lenguaje C. Muchos de los compiladores salen fuera de ese estándar por agregarle más cosas o por no atender tanto a eso. Pero el estándar en sí es el ANSI. Bueno, y vamos a ver estos tres que están acá. Hay un libro que les puede servir si quieren aprender todo esto, que es el de Kernighan y Ritchie, que son los creadores del lenguaje C. Se enfocaron medio libro en definir cómo se hace toda esta estructura. Entonces ellos explican bien ahí cómo y cada compilador otra vez puede definir cómo quiere. Este nos sirve un poco para entender cómo se usan los caracteres y seguir trabajando con vectores. Entonces, dice acá, las cadenas o string no son un tipo de datos en C, por lo tanto, las operaciones sobre cadenas se realizan mediante funciones de la biblioteca que ahorran trabajo byte a byte y podemos crear otras. Con respecto al lenguaje C++, ya tiene su tipo de datos, que es el tipo de datos string, y se puede usar. Pero la idea de acá es poder ver cómo se trabaja en el lenguaje C directo. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de cómo se usa en el lenguaje C. Se le pone las librerías que vamos a usar, string.h, que es donde están definidas esas. El stdio, que es nuestra librería de entrada-salida. Acuérdense que nosotros usamos, ¿qué librería usamos? Y ostring, ¿verdad? Que es para el lenguaje C++. Y para el lenguaje C es stdio.h. Pero nosotros vamos a usar el otro. Nosotros vamos a usar siempre el otro. Es solamente para usar cuál es la salida nomás, cuál es la función de salida. Nosotros vamos a ir usando la otra. Vamos a definir C1 y C2 que van a ser de 64 charts, o sea, 64 elementos de tipo chart. Y vamos a imprimir ingrese un string y vamos a leer eso. Se usa scan, como ven aquí. Y leemos el otro y vemos la longitud. Para ver la longitud escribimos strlen y entre paréntesis le pasamos la cadena de caracteres y ahí nos va a imprimir cuánto es la longitud de cada carácter. Sí, porque se usa la librería estándar de C. De repente les conviene también mirar por si alguna vez les toque trabajar con la librería. Especialmente si alguien quiere trabajar con microcontroladores, de repente le conviene mirar esta librería. No todas las veces, pero en algunos casos pueden usar esa. No exige que librería usar Lo que damos en clase nomás. Okay. Bueno, y ahí entonces imprimimos y comparamos eso, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a hacer son algoritmos. Vamos a hacer strcopy, strcat, strlen y strcmp. Okay. Acá ya están algunos y vamos a copiar eso. El primero es strlen y tiene este prototipo que ven aquí.
devuelve un tipo entero, como ven acá. ¿Por qué devuelve tipo entero? Porque en realidad te dice cuántos caracteres tiene esa cadena de caracteres. Después va a ser de tipo char, y si tiene este asterisco, significa que puede ser un puntero. Y le llama S1 a la cadena de caracteres. Y le pone la palabra const, que puede o no estar. Eso significa solamente, si está const, significa que va a ser una constante y que no se puede cambiar ese valor. Bueno, ¿se acuerdan de la clase pasada que les decía que si nosotros pasamos un vector, ¿qué pasaba? Si nosotros pasamos un vector como parámetro, no se iba a la copia, sino se iba a la misma referencia. ¿Se acuerdan de eso? Y como nosotros vamos a pasar ahora un vector, o vamos a pasar una cadena de caracteres que es un vector, que son la misma cosa, al final son punteros por debajo. ¿Y qué pasa si yo paso por referencia? Yo puedo cambiar su valor, porque está pasando el mismo valor original. Entonces, si le pones la palabra const, te aseguras que no se cambie eso, que ningún programador por defecto cambie eso, internamente, que no cambie. Con eso te aseguras. Pero si vos sos el programador, no hay problema. Si vos mismo haces tu librería y no cambias esos valores, entonces no hay problema. ¿Okay? Entonces, esta es la estructura que tienen ahí. Vamos a copiar este que está acá y les voy a ir mostrando parte por parte. Bueno, en la cabecera pongo el iString y el string.h, porque vamos a usar esa para poder comparar nuestro algoritmo versus el algoritmo que ya está definido en string.h. Entonces vamos a ir colocando así para ir viendo que funciona o no nuestro cálculo, ¿verdad? Entonces es eso. Vamos a definir un prototipo que se llama long cadena. Definimos como prototipo porque debajo del main vamos a hacer el código. Ese prototipo está copiado de la imagen de este que está acá. Acá dice, por ejemplo, strlen, dice que su prototipo es int strlen, entre paréntesis, const char asterisco S1, ¿ok? Ese asterisco significa que puede ir como puntero o puede ir como vector, ¿okay? De ahí copié eso para que sea igual a la definición que tiene esa librería. Entonces va a ser de esa forma, ¿okay? La librería original, ¿cómo se llama? Dice strlen. La librería que está definida en string, que vamos a ver aquí, se llama strlen, y aquí le pasa los parámetros, ¿okay? strlen, su prototipo es este, int const char asterisco S1. Así está definido. Entonces, copiando esa misma definición, nuestra función se va a llamar long cadena. Ustedes le pueden ponerle otro nombre que tiene esta misma forma. int, el nombre de la función se llama long cadena const char asterisco S1. Así se va a llamar nuestra función. Después definimos using namespace std, que es para colocar el sim y el code. Y dentro del main vamos a definir dos cadenas.
uno que se llama cadena 1 y cadena 2. ¿De qué tipo de datos? De tipo char. ¿Se acuerdan que siempre estamos viendo de tipo INT? Sí, de números. Y el de char es 2 veces, si estamos en 16 bits, ¿verdad? Un tipo entero sería 16 bits, ocuparía 2 char. Lo que pasa es que hoy en día pasaron de 8 bits, los procesadores pasaron de 8 bits a 16 bits, de 16 bits a 32 y de 32 a 64. Entonces nuestro entero fue creciendo. Pero cuando yo estaba aprendiendo informática era 16 bits en la definición de un INT. Entonces ocupaba 2 bytes. Esa era el espacio. Entonces entran 2 caracteres, pero ahora entran 64, entran más, y los chars siguen siendo de 8 bits. Eso es lo que ese tipo de datos no puede cambiar porque es un byte esa definición. Bueno, entonces ya saben que el entero es más grande y dentro un char es algo pequeño. Generalmente se usa para no ocupar tanto tipo de datos y específicamente para trabajar con valores de tipo H. Entonces se usa eso. Bueno, entonces definimos una cadena 1 que tiene 100 elementos. ¿Se acuerdan que estábamos trabajando con enteros? Ahora decimos INT, nombre del vector, y después podíamos recargar los valores o directamente cargar manualmente. Esto es lo mismo, solo que en vez del tipo de datos INT va a ser el tipo char. Entonces, tipo de datos va a ser char, nombre del vector va a ser cadena, entre paréntesis o en este caso entre corchete va a ir la cantidad de elementos que tiene, que va a ser de 100, un signo desigual, y ahí podemos precargar esos valores del contenido de la cadena. En este caso es hola mundo, pero quiero que se fijen que sigue esta misma estructura que tenemos en el gráfico. Sigue esta misma estructura que tenemos en el gráfico. Nuestro vector es de 100 elementos, pero no todos esos 100 elementos se están utilizando como elementos que están precargados. Entonces, eso es lo que tenemos que averiguar. Entonces decimos cadena 1 que tenga la cadena hola mundo, y en cadena 2 esto es una cadena, ¿ok? Podemos aplicarle la función que está definida en string.h, que es esta que está acá, que se llama strlen. String.h está definida strlen, y le pasamos así como viene aquí. Le pasamos strlen y le pasamos el nombre de la cadena. Definimos una variable longi1 y longi2. El longi1 va a colocarse en la cantidad de caracteres que tiene la primera cadena, y el longi2 va a tener en la cantidad de caracteres que tiene la segunda cadena. ¿Está? Ustedes pueden contar cuántos caracteres tiene hola mundo. 1, 2, 3, 4. Acuérdense que el espacio también tiene que contar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tiene aquí. Y esto es una cadena también, hay que contar incluyendo los espacios. ¿Se entiende? Ok. Y cada uno de estos, imagínense que sea un elemento del vector. Mentalmente dibujen un vector y colocan cada letra dentro de ese vector. Cada letra dentro de ese vector, pero acuérdense que el último elemento tiene el carácter nulo. Y mediante ese carácter es como que vamos a saber qué cantidad de caracteres hay. Bueno, entonces ahí ya nos va a imprimir que cae la cantidad de cadena de caracteres que tiene. Y luego lo que hago es volver a cerrar. Después de imprimir la longitud, vuelvo a cerrar longi1 y longi2 de esta forma. Longi1 es igual a lo que tiene longi2
y le asigno el valor de 0. Entonces le pongo long i1 y long i2 0, y aquí le aplico long cadena, que es el algoritmo que yo hice, y le paso los mismos parámetros como está definido en STRL. Profe, ese log i1 igual a log i2 igual a 0. Eso Es otra forma de poder cerrar variables. es famoso inicializar la variable. Sí. O cargar algún valor. El lenguaje C es tan flexible que hasta esas cosas te permite hacer. Me acordé que de esa forma también se puede hacer, entonces les copié para que tengan un ejemplo de cómo se puede hacer eso. Eso es porque es muy flexible, nomás les permite hacer eso. O si no, vamos a hacer por partes. Bueno, y llamamos a nuestra función que está definida abajo y volvemos a imprimir el valor de long i1 y long i2. ¿Está? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Tengo que fabricar esta función. Tengo int long cadena con start s1. Esto está definido como puntero. Esto está definido como puntero. ¿Está bien? Esa es la definición como puntero. Pero que yo les dije en la clase pasada, un vector, si yo le paso un vector, ¿qué pasa con ese vector? Va como referencia. Y esa referencia es un puntero. Entonces, cuando ustedes le pasen un vector, él automáticamente, internamente, él convierte a un A o un puntero. Entonces, se puede usar esa definición de puntero. Pero yo dentro de mi algoritmo puedo trabajarlo como cadena. Entonces aquí voy a definir, ¿se entiende eso? ¿Puedo dibujar en la pizarra un ratito un dibujo para que se entienda? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Esta long cadena vamos a pasarle como si fuera un puntero. Según la definición va a ser const char puntero S1, y nosotros internamente vamos a trabajar como vector. Vamos a definir un índice inicializado en 0, y mientras el valor de S1, que es una cadena de caracteres, sea diferente de nulo, entonces vamos a incrementar el índice. Yo usé allá en el ejemplo una variable de contador y otra de índice, pero se fijan que es la misma cosa. Bueno, entonces solamente cuando termina eso va a retornar el índice, y quiero que se fijen qué tipo de datos retorna. Tipo entero, ¿ok? Entonces termina todo ese proceso y va a retornar un número. Ejecuten esto y van a darse cuenta que este y este van a dar el mismo resultado. ¿Sí? Pregunta de curioso más. Usted dice, ¿en qué momento termina el while? O sea, no tiene un if while. Ahí te pongo. Ahí. Sí, no, porque yo, para que eche todo en solo. Sí, ahora. Bueno, un for sí que es mucho más corto de esto. Trata de convertir un poco en for esto. Se convierte en una línea nomás tu for. Sí. Es más didáctico nomás el while. Por eso, pero una línea nomás va a ser tu for. ¿Quiere que convierta for? ¿O ya se entiende?
For, así nomás. For índice igual a 0. Acá le puedes poner el int. Sí. Punto y coma. Esta es la condición que se va a cumplir. No puedes parar dentro del puerto. Sí, pero te voy a mostrar algo. Voy a terminar. Y este índice más voy a llevar ahí. Voy a llevar ahí. Y quito este que está acá. Y este va a quedar sin nada. Porque todo ya está ahí. Voy a... Ya, eso, los 80 casos te va a generar el No. esos porcentajes van a salir ya. 10, 18, 10, 18. Voy a seguir quitando cosas. Este se pone directamente aquí, punto y coma. Ahí. ¿Está bien? Cuando Sí. fuera la función de la parte del medio, viste que imprimir la longitud de la cadena 1 y la longitud de la cadena 2, reinicias y le volvés a asignar y volvés a imprimir. Eso puede ser, ¿no? ¿Cuál? Mostrame. Entiendo bien. Entre las líneas 10 y 20, lo que hace es imprimir la longitud en la primera cadena, Sí. imprimir la longitud de la otra cadena, Sí. limpias los dos, le volvés a asignar y volvés a imprimir. Sí, eso. ¿Por qué? Porque uno es la que está definida en string.h, que se llama strlen. strlen está definido en string.h. Esa es la original. Ah, son dos formas de asignarle. No, en string.h ya está definido strlen, que ya es una función para cadena de caracteres en el lenguaje C. Ya está definido eso. Lo que nosotros estamos haciendo es redefinir nomás otra que hace lo mismo. Es como abrir esa función y nosotros mismos hacer nuestra propia implementación. Y load cadena Es lo mismo. es de otra es de No, es lo que nosotros hacemos. En string.h ya está definido strlen. Y nosotros no sabemos cuál es su implementación. No sabemos cómo lo hizo. Puede ser con ese while, con puntero, con lo que sea. es otra forma. Otra forma de hacer. Puede ser la misma que nosotros tenemos o puede ser diferente. En este caso, por ejemplo, da el mismo resultado, pero puede no darse igual si. Sí, depende del compilador. Cada compilador hace. Vamos a ver un ejemplo donde las reglas del ANSI dicen una cosa y este compilador hace otra cosa. Entonces, cada compilador tiene otra vez sus propias reglas. Pero no utilizar un compilador distinto. Podría ser que. Sí, puede que te dé otro. Sí. No, eso sí te va a dar igual. En una de las funciones nomás te puede dar diferente. En uno de los ejemplos que es la de comparación nomás la que vamos a ver y esa nomás la que da diferente. ¿Ok? Bueno, este ya está, ¿verdad? ¿Se entiende cómo funciona? La otra que nos queda por probar, que ya está también terminada, es str CPI. Y lo que hace str y CPI es copiar una cadena a otra. ¿Está bien? Sí, este ya es el otro que está ahí. Copien ese que está ahí. Borren todo el resto y copien este que está acá. Si quieren podemos hacer de seguido hasta terminar y no tenemos receso y sale más temprano, ¿sí? Sí. Hasta el lot o quieren tener receso.
Creo que vamos a terminar temprano, porque dos vamos a hacer y nos queda solamente dos por Un fin terminar. de mes, profesor. Sacar la Argentina acá. No sé, profe. Yo estoy soñado, Primera salida de ahí. Pero sí, Profesor, en el frente, ¿por qué me explicó? Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos en estos lenguajes? En estos lenguajes no se pueden mover bloques grandes de un lado a otro como se puede mover en Python o se puede mover en MATLAB. MATLAB, su definición luego es definición en laboratorio de matrices. Así que toda una matriz, ustedes dicen A es igual a B y los usan matrices y moves todo un bloque grande, ¿verdad? En Python, cuando ustedes usan NumPy, pueden hacer lo mismo, ¿ok? Entonces mueven bloques grandes de información. Se usa mucho NumPy para el tema de análisis de datos o también para el tema de ploteado de imágenes. ¿Por qué? Porque mueve gran cantidad de información. La misma cosa en MATLAB para hacer cálculos complejos, porque tiene muchas funciones de cálculo complejo, o también para mover bloques grandes de imágenes de un lugar a otro. Pero ¿cuál es el tema con los otros lenguajes? Que para mover tiene que recorrer un ciclo como que estamos haciendo ahora. O sea que para copiar una cadena de caracteres tenemos esta función que se llama copiar cadena, pero lo que se tiene que hacer es copiar carácter por carácter. Así, uno por uno. Y eso es lo que pasa. Aunque nuestra función de prototipo se llama strcpy, lo que hace es copiar esta de S2 a S1. Cada vez que ven const char, significa que eso no se va a cambiar. Significa que esta es nuestra... Puedo escribir aquí, puedo sobreescribir un ratito esta. Esta es nuestra fuente. Y este es nuestro destino. Ay, me equivoqué. Esta es nuestra fuente y este es nuestro destino. ¿Se entiende? O sea, lo que voy a hacer entonces es más o menos parecido a esto si esto fuera un lenguaje que yo pudiera mover bloques grandes de caracteres. El destino es igual a fuente. Si esto fuera un solo carácter, sin problemas, se puede hacer. Por ejemplo, si tu fuente sea un número 10 y tu destino va a copiar eso, ¿ok? Pero cuando es cadena de caracteres o cuando es mucho, esto de forma directa no se puede hacer. ¿Se entiende eso? Por lo que yo les dije, no se puede mover bloques grandes de memoria de un lugar a otro en un lenguaje de forma convencional. Hay que hacerlo en un ciclo de repetición, desde el inicio hasta el fin. Esta función strcpy hace exactamente esto que ven aquí, pero evidentemente internamente lo hace carácter por carácter, ¿verdad? Para nosotros es directamente copiar de fuente a destino, como ven aquí, pasar de este a este, pero internamente lo va a hacer por parte, ¿ok? Bueno, y vamos a empezar a explicar entonces cómo hace esto que está aquí. Nuestra función de prototipo se va a llamar copy cadena y ahí va a ir. Char destino se va a llamar me equivoqué acá en la definición. No, constar asterisco fuente va a tener la fuente y se va a copiar a destino, ¿ok? Y nuestra definición en string.h está la misma función que se llama strcpy. Okay. Esa es la que está definida ahí. Y hace una copia de cadena 2 a cadena 1. Fíjense aquí que tenemos tres cadenas. Cadena 1 dice hola mundo, cadena 2 dice esta es una cadena y cadena 3 dice esta es otra cadena. ¿Ok? Y lo que hacemos es la copia del contenido de cadena 2 a cadena 1. Entonces, cadena 1 va a dejar de ser hola mundo y se va a convertir en esta es otra cadena. Y vamos a mostrar el contenido. Vamos a mostrar el contenido de lo que viene en cadena 1. O sea que todo lo que está aquí se va a reemplazar.
Y luego vamos a hacer lo mismo, pero con nuestra función que se llama copy cadena. ¿Okay? Copy cadena va a copiar en cadena 1 lo que está en cadena 3. Y va a decir, esto es otra cadena. Va a reemplazar todo el contenido de cadena 1, que ahora se va a llamar esto es otra cadena. Va a tener ese contenido y vamos a volver a mostrar el contenido de cadena 1. Y ahora vemos cómo se implementa eso. Aplicando ese mismo algoritmo, lo único que tenemos que hacer es recorrer fuente y ir cargando en destino. Okay. Entonces, hacemos ese mismo algoritmo. Definimos nuestro formato const.char fuente, entonces esto no se va a poder cambiar. Y destino sí va a tener otro valor que vamos a cargar nosotros. Índice es igual a 0 mientras fuente sea diferente de nulo. Entonces en destino cargamos lo que hay en fuente. Fíjense que está en la misma posición del índice. Y incrementamos luego el índice y así sucesivamente hasta que encuentre un nulo en fuente y ahí termina el recorrido. ¿Se entiende eso? ¿Quiere que grafique ahí en la pizarra? Profe, ¿Sí? ahí se retorna el destino. ¿Dónde retorna? Ah, ya. Fíjense, buena pregunta. Fíjense que la definición del prototipo de la función que está definida tiene que retornar un char asterisco, que es un puntero a la cadena de caracteres. Y ese puntero voy a graficar justamente eso para que... Y bueno, y ahora lo que vamos a hacer es el otro que está definido a medias y tenemos que hacer el algoritmo ahí. Este es lo que quiero que verifiquen. Bueno. Este str cmp. ¿Qué dice str cmp? Acá está la definición. Esta función toma dos cadenas de caracteres y va a comparar esas dos cadenas. Imagínense que ustedes tengan que decir, esto es Paraguay, cadena 1, y la cadena 2, esto también tiene que decir lo mismo. Esto es Paraguay, mayúscula y minúscula, de la misma forma. Entonces, si todo está correcto, dice la definición que tiene que retornar un valor 0. Eso dice. Y si cadena de carácter, S1 es mayor a S2, entonces retorna un valor positivo. Y en caso contrario, retorna un valor negativo. Ese es lo que dice la definición del ANSI C. Este compilador hace otra cosa. Si la cadena de caracteres S1 y S2 son diferentes, tanto en longitudes como en el contenido, en el mismo devuelve un valor 1. Eso hace este compilador. Y si son iguales, devuelve un valor 0. ¿Ok? Eso es lo que hace este compilador. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien tiene otro compilador, puede probar esta función strcmp a ver cómo le va. Vamos a tratar de hacer de la misma forma para que no sea tan largo. Fíjense lo que yo estaba planeando. Dice, la función strcmp compara las cadenas. En resumen, compara carácter por carácter. Si las cadenas son iguales, retorna un valor 0. Eso hace bien. Por esa otra parte es lo que no cumple. Si la primera cadena de caracteres es mayor, retornará un valor positivo. Si es menor, retornará un valor negativo. Ok. Intentemos realizarle, pues entonces, lo que yo me imaginé es hacer lo que ya hicimos.
un strlen tener de la primera cadena de caracteres, strlen de la cadena de caracteres otra. En result va la resta entre longitud 1 menos longitud 2. Si las dos cadenas de caracteres tienen el mismo contenido, entonces result va a tener un valor 0. O sea, si tiene alfa y en el otro dice alfa también, entonces va a tener un valor 0. O si no dice alfa pero tiene la misma cantidad de caracteres, result va a tener un valor 0. Y lo que tenemos que averiguar es si tienen los mismos caracteres uno debajo de otro. Entonces en el primer índice dice lo mismo así. Entonces tenemos que ir comparando de la misma, de a parejitas. Y vemos. Y ahí recorremos el índice y vemos que no sea diferente de null. Y si encontramos uno distinto, porque ya tenemos que romper, entonces ponemos return índice. Y ahí va a retornar un valor diferente. Y ahí ya sabemos que en realidad no son iguales. Esa es una forma como se puede hacer. Y si el índice es 0, entonces no se va a cambiar aquí, va a recorrer acá y result va a ser 0 y nos va a dar el resultado que nosotros necesitamos, que es cadena de caracteres es igual en uno y otro. Profe, ¿eso mide solamente el espacio o mide también el tipo, por ejemplo, mayúsculas? Justamente eso es lo que le iba a comentar, me olvidé. Hay compiladores que son más estrictos y yo puedo escribir esto es mayor y escribir algunas mayúsculas y minúsculas, y es estricto y ver mayúsculas y minúsculas tienen que ser iguales. Y otro con tal que mayúsculas o minúsculas es indistinto. Por ejemplo, te digo hola. Sí, es minúscula. La primera letra mayúscula. Ya. Y escribo hola y la L mayúscula. Sí, en el otro. ¿Cuál sería el resultado ahí? En este caso sería distinto porque no es tan estricto. Pero hay compiladores que son más estrictos y tienen otra función para eso. Depende del compilador. En estos compiladores que son más normales, es case sensitivo, entonces va a rechazar y te va a dar un valor diferente. Bueno, vamos a tratar de hacer algo acá yo tengo un ejemplo que ya estaba haciendo. Voy a copiar este para que tengan ustedes. Y vamos a ir haciendo. ¿Eso dónde está? ¿Vamos a No, este está en esta parte y vamos a hacer. Todavía no está terminado este. Este es lo que tenemos que hacer. Les quiero mostrar nomás el resultado. A ver. Tenemos cadena 1 que dice hola mundo y cadena 2 dice hola mundo, pero como vos dijiste, una de ellas es mayúscula, ¿ok? Y voy a usar la definición que tiene ya string.h, que es
strlm cmp, ¿ok? Y vamos a tener ese resultado acá en result. Eso es lo único que hice en ese momento, hasta el momento. Todavía no está en nuestro código. Compilar y ejecutar. Este compilador retorna un valor 1 cuando no son iguales, cuando son mayores o menores. Así hace este compilador. Capaz que algunos, ya que tiene otro compilador, veamos cómo funciona. Y ahora le voy a cambiar a que sean iguales y me tiene que retornar 0. Me retorna 0. Podemos simplificar así como está acá y hacer un código muy simple. A nosotros solamente nos tiene que importar que tenga la misma longitud y a partir de ahí verificar si entonces vamos a hacer eso. Copien esta parte primero para poder hacer juntos. El prototipo de la función que vamos a usar nosotros es int acá. CMP cadena se va a llamar. Char puntero destino const char fuente. Eso no sé si es así. Creo que estos dos no se cambian, entonces tienen que ser const. Así tiene que ser nuestra definición. Voy a devolver un entero. Y acá podemos llamarle S1 y S2 directamente. S1 y S2. Así. Voy a retornar un entero. Voy a hacer const char S1 const char S2. Este voy a borrar porque no va a tener ningún puntero aquí.
Voy a salir otro receso y después explico. Hice cómo están las librerías según los valores que devuelve la librería, entonces, para que les pueda salir igual. Les puedo mostrar los resultados para que vean los resultados y después copian. Bueno, en este caso dice hola mundo y se dan cuenta que los dos son iguales. ¿Vale? Si los dos son iguales, tienen que devolver 0. Compilar y ejecutar. Y si los dos son iguales, devuelve 0. ¿Está bien? Y ahora voy a... Los dos tienen la misma cantidad de caracteres, pero uno de ellos es diferente. Entonces tiene que devolver un valor 1. Devuelve el valor 1, ¿no? Okay. Y ahora podemos variar. Los dos son así, pero este tiene más caracteres, ¿verdad? Si el primero tiene más caracteres, entonces... Si el primero tiene más caracteres, tiene que devolver. Perdón, no se quedó. No sé dónde se quedó el resultado. Falta un lado. Falta. Para mover. Sí, no sé dónde se quedó. ¿Mm? Aniquiló la herramienta. Y lo peor es que no grabé. Sí, por eso siempre hay que hacer guardado automático. ¿Y qué? Bueno, copian. Y pues... No, se grabó, pero así es. Sí, pero lo que me aniquiló es la parte de ejecutar, no sé dónde se quedó. Ahí se quedó. Ahí está, ¿eh? Si la primera cadena de caracteres... Si la primera cadena de caracteres es mayor, entonces devuelve 1. Y si la segunda cadena de caracteres es mayor, devuelve menos 1. Devuelve menos 1, ¿ok? ¿Desde dónde van a copiar? Ok, copien eso y después la otra parte. Ese te funcionó, ¿no? Ahora compilé y hay un pequeño error, pero ya está volviendo. ¿Qué problemas hay? No, él le hice El Ghost Chart. Ahí no te... no, ahí me pasó a mí. A mí en el for lo que me sale en el for. Pero hice un extraño. Ah, pero
¿Les parece difícil esto? Sí. Porque no es tan fácil. No, o sea, no es difícil, ¿Qué pero... vas a ponerle que No es tan difícil, pero de ver la primera vez choca un poco. La verdad que sí. Sí, choca un poco. ¿Sabe a qué se parece? Pero no tiene nada que ver a las definiciones de lo que era lo que es la arquitectura de un microcontrolador. No, yo tengo una materia donde muestra eso, pero algo básico, pero sí, es así. Cuando hice un curso online, me chocaba un poco las definiciones que tenía de los nombres que le daban a la definición de las partes. Eso me costó un poquitito entender. Después vino Arduino y me simplificó la vida. No usa tantas complicaciones como es más fácil y se entiende más. Ahí está corregido. Vas a hacer ese. Ya pasé en el grupo. Ahí para que todos tengan, ¿ok? Y ese ya les sirve para parte del trabajo práctico. Entonces ya tienen 1, 2, 3 y nos falta el último, ¿verdad? Y después, al terminar el último, entonces ya se pueden ir, ¿ok? Y eso va a ser, no voy a usar ya la que ya viene por defecto, ustedes ya le van a agregar ese, ¿verdad? O sea, bueno, cambié un poco la estructura que tenía la función original, que solamente pasaba 2 parámetros. ¿Ok? Yo le hice que pase 3 parámetros para hacer más fácil el algoritmo. El algoritmo decía que pasaba S1 y S2, que son constantes. Entonces uno está hola y el otro una coma y después mundo es la otra cadena de caracteres. Entonces viene S1 y S2 que están definidos acá arriba. Hola y mundo, ¿está bien? Y necesito otra cadena de caracteres que es la concatenación de 1. No sé si es que llegaron a ver en algoritmo lo que es concatenación. Sí, unir las dos. Con caracteres se usa ahora, entonces es eso mismo. Solo que en algoritmo y en otros lenguajes, como tienen su estructura propia, entonces concatenan más fácil. El problema está en este lenguaje que tiene su recorrido de cada uno. ¿Okay? Entonces, le pasamos ese 3 que va a ser la concatenación de las dos cadenas. Y necesitamos dos índices, uno que es índice 1 y otro que es índice 2. Al principio, como es la primera cadena de caracteres, entonces utilizamos índice 1. Y mientras ese índice sea diferente de nulo, entonces cargamos en nuestro índice 3 toda la cadena de caracteres del primero. ¿Está bien? Bueno, el problema está en el segundo. Aquí en el segundo. Okay. En el segundo necesitamos otro subíndice que vaya a recorrer desde la primera cadena de caracteres hasta la última que viene a ser índice 2. ¿Está bien? Pero en la concatenación tiene que seguir contando. Nuestro vector, imagínense que tenemos nuestro vector de 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Y después tenemos otro vector de 4 componentes y son 9 en total. Y nosotros ya recorremos los 5, ¿verdad? Y nos faltan los otros 4. Entonces ya tenemos nuestra variable en índice 1 que viene de 1 hasta 5. Pero después tiene que ser 6, 7, 8. ¿Está bien? Y entonces en S3 se va a ir guardando ese contador que va desde el principio hasta el final. Y necesitamos otro contador que vaya desde la cadena, desde la posición 0 hasta la n. Entonces por eso se sigue manteniendo el índice 1 de este S3, que es lo que se va incrementando. Y necesitamos recorrer la otra cadena de caracteres parecida a esta que está acá, con su otro subíndice. Entonces ahí juntamos dos vectores en uno solo a partir de una X posición de la cadena. Y así vamos a tener. Hay un ejercicio parecido en uno de del ejercitario anterior, ¿verdad? Donde yo le pedí que estaba precargado un
un vector y debajo estaba precargado otro vector, ¿verdad? Y había que juntar vector 1 con vector 2. Es la misma cosa. Tienen que recorrer un vector y luego tienen que recorrer el otro vector juntando en un tercero. Solo que aquí aproveché, ya que teníamos el while, entonces, como continúa, va a continuar desde el último valor del índice. Copien este y este ya les sirve como la otra parte del ejercicio que tienen que entregar. Esto pueden compartir en el grupo y todos tienen para la tarea, ¿ok? Esta parte no más copió. Bueno, les dejo ahí.